Sí, ya voy de mi turno. Ok, bueno. El siguiente problema es este. Es el 11 de la práctica del segundo parcial. Léalo, Jorge. Yo creo que estos son los datos. Yo ya los tenía apuntados. Entonces, La figura muestra un sistema trifásico que alimenta una industria. Esta consta básicamente de dos cargas principales: un motor de inducción trifásico de 25 ¿qué es esto? HP De 25 HP. ¿Qué de más? potencia salida, y un horno conformado por una conexión delta con una impedancia resistiva pura por fase de 18 ohms. Ok. Entonces, aquí me dijeron que esto era delta. Entonces, lo que tenemos es una industria que tiene dos cargas principales, un motor trifásico y un horno trifásico. Me dijeron que el horno tenía una resistencia por fase de 18 ohms y la conexión es delta. El motor tiene 25 HPs de 25 HPs, ahí eso ustedes tienen que saber de qué es. ¿Qué más dice? Ok, por mediciones realizadas en la planta, se sabe que la eficiencia del motor es de 80%. Ok, Y que 80%. su factor de potencia es de 0,7 en atraso. 0,7 en atraso. El sistema trifásico posee una tensión de línea de 480 volts y una frecuencia de 50 Hz. Ok, 480 volts de línea y 50 Hz. ¿Qué pregunta? Ok, averigüe lo siguiente. La parte A dice la corriente de línea en los conductores que ingresan a la industria. Entonces, A y de línea. Y yo voy a poner que la pregunta es la magnitud. ¿Por qué? Porque va a depender de donde yo ponga mi fase. Luego dice B, el factor de potencia total de la industria. Esto es más largo de lo que yo creí. Y la última parte es corregir el factor de potencia a 0,95. Y C, corregir el factor de potencia. A 0,95. Ok, de acuerdo. Entonces ahí estamos con el problema. La solución, vamos a ver cuánto podemos sacar de esto por este lado. Entonces, vean. Digo esto antes de que a alguien le pase. Seguramente me va a tocar repetirlo. Cuando a mí me dan una conexión estrella y una conexión delta y me dan un valor de impedancia, ese valor de impedancia siempre va a representar la impedancia de fase. Muchas veces yo he visto casos en los exámenes donde dicen, ok, mi impedancia de la conexión es de tanto, entonces la voy a multiplicar por 3 porque son 3. Eso no hay que hacerlo. Lo que quiero decir, ustedes tienen una conexión estrella o una conexión delta, es decir, tienen aquí 3 elementos. Ustedes quieren decir cuánto es la impedancia de esa conexión. Ustedes dicen que es tantos ohms por fase, porque no tiene sentido decir que voy a multiplicar este valor por 3 para especificar las 3, porque no están en serie, no están en paralelo, no están en nada, están en delta. Lo que quiero decir es, para caracterizar una conexión, ya sea delta o estrella, lo que decimos es cuánto es el valor de la impedancia de su fase. Si es que vamos a decir impedancia, también lo podemos hacer con potencia. Entonces, siempre que yo vea un valor de impedancia asociado a una conexión trifásica, es decir, estrella o delta, ese valor es la impedancia de fase. Como en este caso, esta R es la impedancia de fase. Entonces, ok, ¿cómo le entro yo al problema? Yo empezaría carga por carga. ¿Por qué? Porque las terminales, la tensión en las terminales es la misma para los dos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar, déjenme ver cómo lo hice. La configuración del motor no lo hizo, ¿verdad? No. Entonces voy a empezar con el horno. Me parece que ese es como lo más práctico. Empezamos con el horno. Ok. Entonces vean que a mí no me están diciendo mucho. Lo que voy a hacer aquí es tratar de ir despacio para que se entienda. Entonces empezamos con el horno. El horno me dice que está en delta. Entonces yo voy a poner esto en configuración delta. Ustedes la acomodan como ustedes prefieren. En este caso yo lo voy a hacer así.
Yo sé que cada una de esas resistencias vale 18 ohms. Y vamos a definir un ABC, solo porque no nos dicen nada de ABC, pero yo lo voy a hacer. Yo voy a definir aquí A, B y C. A, B y C. Y estos son 18. Y 18. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo le entro yo a esto? Yo tengo que la tensión de línea es de 480 volts. ¿Cómo le entro? Escucho ideas, ¿no? Para ver qué se les ocurre. Transformar de delta a estrella. ¿Y qué gano yo con eso? Puede venir las impedancias en paralelo. ¿Pero cuánto es la impedancia de aquel? Y ni siquiera sé en qué conexión está. Lo que usted dice no está tan perdido, pero no quiero, digamos, no me parece bien hacerlo en este momento porque puedo enredar. Es una opción, digamos, es una opción. ¿Cómo? Si le pasa estrella, se sabe la función de la fase. Entonces, le saca la corriente. Ok, Pero esa también es pero una opción. ya la sé. No, Corriente línea. no. En verdad. Ok, sí, yo te conozco la tensión que está en los terminales de cada una de estas. ¿Sí? Ahora, usted me dice que podemos pasarlo a estrella y sacar la tensión ahí para sacar la corriente línea. Pero aquí nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que es la tabla, que yo les recomiendo saber. Entonces, lo que le quiero decir es, si usted saca corriente de fase, puede sacar corriente de línea así, pero como sin nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le entramos a esto? La tensión de fase, ¿cuánto es? La misma tensión de línea. 480. Ajá. La tensión de base. Tensión de fase. Y es lo mismo. Es la misma, sí. Quería ver, sí. Yo dije, Está sacando lo mismo. ok, entonces, vamos a tener, lo que pasa aquí es esto, los ángulos van a ser importantes. ¿Y cómo sé yo cuándo los ángulos son importantes? Nota que aquí vean, esto lo vamos a necesitar. Yo sé que yo voy a tener aquí 3 corrientes de línea y L. Hay 3 de esas. Esas 3 van a tener la misma magnitud y van a tener la misma, van a tener un desfase relativo de 120 grados. ¿Por qué? Porque yo veo que mi sistema es balanceado, ¿no? No hay algo que me haga pensar que el sistema es desbalanceado, entonces estamos en trifásicos balanceados. Ahora, esta corriente de aquí, pensemos nada más en la de A, se divide en una I, sería una I, pongámosle IL del motor, y en una IL del horno. Entonces, yo necesito trabajar con ángulos porque cuando yo hago la suma de corrientes en este nodo, el ángulo importa porque es una suma fasorial. Entonces no me sirve, hay problemas donde me sirve solo la magnitud y hay problemas donde no, y este es uno donde no por culpa de este nodo. Lo importante de ver ahí es, aquí hay 3 corrientes de línea del horno que entran, 3 corrientes de línea del motor que entran y 3 corrientes de línea que entran a la industria, que a mí me interesan estas de aquí. A mí, digamos, con que trabaje una de las fases, ya, porque me interesa la magnitud. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular una corriente, porque estoy empezando en el horno. Entonces, la corriente que yo voy a calcular aquí es IL del horno. Y ojo que la pongo en la fase A porque yo voy a trabajar con esto. IL del horno. Y me interesa con magnitud y con ángulo, porque si no tomo en cuenta el ángulo, estaría sumando magnitud y en fasores eso no se puede.
Ok, ¿cómo saco esa corriente? La corriente de base. ¿Cómo? ¿Cómo le llego yo a esa corriente? Bueno, primero hay que definir la secuencia. Con la tabla. Pero es suave, todavía no puedo usar la tabla porque, es decir, usted va a usar la tabla. Es decir, para que usted pueda usar la tabla necesita algo antes. ¿Qué es qué? No entiendo por qué nadie me lo ha dicho. Una referencia. Bueno, las tensiones y después la secuencia. La secuencia. Bueno, sí, ajá, ok, está bien. Vamos a definir una secuencia. ¿Por qué? Porque la secuencia no importa para términos de potencias y magnitud de corriente. Estas son las fases y nadie me está preguntando nada de fases. Recordemos que los factores de potencia, a pesar de que es un ángulo, no se va a ver afectado. Porque una resistencia es una resistencia sin importar ni su posición, digamos. Entonces, ok, vamos a definir una secuencia. ¿Cuál quieren? Negativo. Ok, alguien va a ser el elegido, el que esté más distraído de todos. Sí. ¿Cuál secuencia quiere? ¿Cuál secuencia quiere? ¿Positiva o negativa? Yo les dije. Positiva o negativa, nada más. Dígame una de las dos. Positiva. Ok, positiva. Entonces vamos con secuencia positiva. Entonces, secuencia positiva. ¿Qué indica eso? Entonces, si tomamos secuencia positiva, yo creo que no hace falta definir las tensiones, me parece que no es necesario, pero pongámosla. De todas formas, yo voy a tirar que el VAB, que es uno solo, va a ser igual a 480, ángulo de 0. El VBC es igual a 480, ángulo de Menos 120. menos 120. Sí. Y el VCA, 120. yo me mando con menos 240. Así me gustó. ¿Ustedes lo hacen? No es más fácil, me gusta más. A mí me parece fácil. A mí me parece más fácil también, pero no es que sea más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a calcular la corriente de la fase A, porque me interesa la corriente de línea de la fase A. Entonces voy a calcular la de fase de la fase A. Es decir, voy a calcular esto. Y no sé, a mí muchas veces se me hace mucho enredo con la nomenclatura y a veces tengo hasta 3 subíndices. ¿Cuánto vale esa? No, suave. Esta. Los 480 entre 18. Entonces va a ser IA de fase, va a ser igual a 480 ángulo de 0 También queda con ángulo de 0. Sí, porque sobre 18. la resistencia y la referencia. ¿Cuánto da? 26,7. Me suena ese número, 26,7 amperes, ángulo de 0. Ahora sí, ¿cuánto da la corriente de línea del horno? Es al revés. Ajá. Sí, pero dígame un número, digamos, es decir, no, raíz de 3, por eso, ¿cuánto da? Da 46,2. 46,2. 46,2 amperes, ángulo de menos 30. ¿Cómo? Menos 30. Entonces ya tengo el primer término que va a participar en mi suma fasorial de corrientes. Okay, ya tengo una carga. Voy con el motor. Ahora, tengo que hacer una nota. Bueno, no importa, vamos con el horno. Ahora con el motor. Ahora el motor. Entonces, voy a hacer una nota, ya casi la hago. En el motor no me está diciendo qué conexión es, si es estrella o es delta. ¿Por qué no me están diciendo?
¿Cómo? Pero Siempre está ahí. En el motor no me están diciendo la conexión. No me están diciendo si es estrella o es delta. Pero siempre está ahí. se debería asumir algo así. No afecta. Digamos, ¿por qué? Porque es un... No, es que no necesariamente, porque usted dice por la forma. No. Es que no necesariamente siempre es delta. Es que la forma geométrica de cómo está distribuido eso físicamente no afecta si es delta o estrella. La cosa es, yo no sé. Hacemos caso. No, es que la respuesta es no importa. Y ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Y este problema no lo voy a terminar, pero por lo menos termino esta explicación que es importante. Voy a tratar de hacerlo ya de aquel lado. Y me interesa que se lleven la idea, no tanto lo que vamos a copiar. ¿Por qué es que uno puede transformar un delta en una estrella? ¿Y en qué se basa esa transformación? Es decir, ¿por qué alguien no llega y dice, yo tengo una resistencia, voy a transformar esta resistencia de 1 ohm en una resistencia de 10.000 ohms? Es decir, no es algo que alguien se invente y dice, ok, lo transformé. Es al ver que la potencia no cambia, ¿no? Ok, hay algo que se tiene que conservar. Polinealidad. La idea, entonces, ¿cómo es? Polinealidad. Polinealidad, ¿qué? Y lo que usted dijo es, pero ya voy a eso. ¿Cómo? Es decir, polinealidad, ¿qué? Las oraciones completas, porque es que lo que pasa es que, digamos, no es culpa de ustedes, pero a mí siempre que yo hago una pregunta, me responden como, si son demasiado agarrados y no me explican, es como que yo pregunto, ¿por qué es que la densidad de los fluidos varía con no sé qué, por la viscosidad? ¿Entienden? No, lo que acabo de hacer es una tortera, claro, es algo que quiero inventar. Entonces, ¿qué significa polinealidad? Bueno, enseñaron por qué. Ajá, sí, por fe. Yo todavía tengo cosas ahí pendientes como ese yo también, en eso que usted tiene un clavo y dice, ¿por qué es que es igual? Pero bueno, no se acaba el rato. ¿Pero qué? Es decir, ¿cómo fue, Edwin? Se me olvidó. Porque la potencia se mantiene. ¿Por qué qué? La potencia se mantiene. La idea es, sí, exacto, ahí tiene que haber algo que es igual. La idea es que usted tiene una conexión estrella, entonces esa es la explicacióncita aquí que va en esta nota, que no voy a hacer nota, simplemente es una explicación que quiero que entiendan. Si ustedes ponen aquí, y nada más voy a dibujar el delta, esas tres terminales sienten un efecto. Es decir, entre esas terminales, entre esto de aquí, entre esto de aquí, entre esto de aquí, existen tensiones. Y aquí y aquí vienen corrientes. La idea es que cuando yo hago transformación delta estrella, el circuito se comporta exactamente igual. Entonces, donde yo hago esto, sería así. Cuando yo hago esto, se supone que la tensión entre este punto y 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 este punto, así como las corrientes que van por aquí y entran por aquí, son las mismas. Es decir, el circuito se siente exactamente igual si yo le pongo un delta o si le pongo una estrella. Entonces, si yo, en términos de qué son equivalentes, entonces, ¿de dónde es que sale esa ecuación tan grande de transformación? Sale de conservar tensiones, conservar corrientes y conservar la potencia. Casi con solo conservar tensiones y conservar corrientes, porque si conservo esas dos, la potencia ya se va a conservar. Entonces, son conexiones que son equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que voy con esto es, en este caso, no me dicen qué conexión es. No me dicen si es delta o si es estrella. ¿Por qué? Porque no importa si es delta o es estrella. ¿Por qué? Porque sea cualquiera de las dos, la cosa da igual. Entonces, si yo quiero, puedo suponer una. Pero yo debería decir, no me da la conexión, porque da lo mismo. Pero por comodidad voy a poner una. Y con esa voy a trabajar.
toque. Bueno, delta. Entonces se puede haber, bueno, complicándose, podría hacerse en delta y hacer los paralelos y se saca la resta También. equivalente. Sí se puede. En ese caso es la impedancia, pero hay que hacer, sí. Sí se puede. ¿Cómo? Transformar esta estrella, dice, Ajá. y mandar el neutro. Sí, porque así trifásico balanceado, entonces lo puedo hacer. Sí, No, pero igual si hacemos el motor en delta, estamos si el paralelos. motor lo asume en delta, un delta estaría en paralelo con el otro delta, aunque no tenga, digamos, de hecho no va a tener el neutro. Ahora, ¿por qué es que aquí sí? Porque es que aquí sí me tuvieron que dar el delta y era importante, o yo pude haber agarrado una estrella y todo iba a estar bien. Porque no tiene impedancia asociada. Y lo mismo, pues, ¿no? Eso es que voy uno por uno. ¿Cómo me dijo? Porque viene una impedancia asociada. Pues no, ¿Y eso qué? no, ya dice. Lo peor es que sí. Pero bueno, ahorita vemos esto. ¿Qué fue? No digo yo que si es lo mismo, si son las mismas tensiones, va a entrar la misma corriente dentro de la estrella, nada más que ellos se comparan. Ok. Entonces, la pregunta, resumamos esto bien, porque es que me cuesta entenderle a cada uno. ¿Era importante esto o no? ¿Yo pude haberme la jugado sin este dato o si lo ocupaba? ¿Por qué? Porque nos damos la potencia que consume. Ok, entonces va por ese lado. La cosa es, una carga, es decir, si yo les digo, ok, yo tengo una carga trifásica de 18 ohms en delta. ¿Es eso equivalente a una carga trifásica de 18 ohms en estrella? No, ¿verdad? Entonces, ahí sí depende. Porque ahí estoy cambiando la impedancia. Y para cambiar la impedancia necesito usar la transformación de delta estrella. ¿Por qué? Porque esa transformación lo que permite es mantener constante la potencia. Entonces, ¿cuál es la regla aquí? Si me están dando potencias, cualquiera de las dos es igual. Si me están dando impedancias, no. Porque cuando yo hago una transformación de delta a estrella o de estrella a delta, la impedancia sí cambia. ¿Qué no cambia? Las tensiones, las corrientes y las potencias. ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos para terminar un inciso. En el motor. Ok, hay que manejar ciertas cosas, ¿verdad? 25 HPs. Eso es potencia mecánica, ¿verdad? Entonces, pasémoslo a watts. Voy a decir potencia mecánica. PM es igual a 25 HPs por 746 watts por HP. Implica que mi potencia mecánica es ¿cuánto? Duro, porfa. 18,65 kilowatts. Ok, ¿qué hago con eso? Hay que usar la eficiencia, saca la tensión, saca la corriente. No, pero primero hay que hacer esto. Es decir, esa potencia no es la activa. Recordemos, ¿verdad? Esa potencia no es activa, eso es potencia mecánica. La eficiencia sería la potencia de la salida, que sería la mecánica, y entre la potencia eléctrica. Ajá. Entonces, solo como se le da la eficiencia, puedes bajar la potencia eléctrica. Ok, ¿y cómo me quedaría P? P, digamos, nada más. Divide eso entre P, sería la potencia mecánica entre la eficiencia. Ok, entonces sería potencia mecánica entre eficiencia. ¿Cuánto da? 23.31 kilowatts. Ahí está. Ok, ¿ahora qué? Con la tensión saca la corriente. ¿Cómo? Hay que subir el escuadrón de la estrella. Ah, ok, ya les entendí. Sí, ok, tengo P. ¿Qué preguntó, profe? ¿Qué hago? Ah, la pregunta yo creo que fue ¿ahora qué? Sí, ¿ahora qué? Esa fue la pregunta. Ok, tenemos P, esa es la potencia activa que consume el motor. Bueno, pero P es la magnitud de la corriente por la magnitud de la tensión. Pues una, sí, Sí, pero la potencia. Ok, suave. ¿Qué hago? Ok, yo creo que tengo que sacar la corriente, ese es el objetivo, ¿sí? Porque quiero sumar. Entonces, ¿cómo saco la corriente? Vayamos pasito a pasito. ¿Cómo saco la corriente? ¿Supongo una conexión? Ok, ¿cuál conexión quieren?
Estrella porque la otra estaba en delta. Porque la corriente es la misma. Ok, sí, sí, está bien. Entonces, supongo... ¿Pueden ver aquí? No, mejor no. Hagámoslo aquí. Esto lo voy a borrar. Ok, la conexión no importa. Escojo estrella. ¿Por qué escojo estrella? Porque sí. Porque me salió de la película. Entonces, ¿qué le pongo a ese motor? Es decir, ok, voy a armar una estrella. ¿Qué es que lleva a la estrella ahí? Las fases que hay, Exacto. Entonces, Los inductivos. hay inductivos. Sí, sí, una impedancita con parte inductiva. ¿Verdad? Entonces, voy a pensar en el motor como algo así. Ok, ajá. ¿Qué más? Tengo eso. ¿Cuánto vale la impedancia? Todavía no sé. Fijo. esa es la potencia de las tres. Aquí le entre. Sí, lástima que me tiró el spoiler, pero sí. A ver, Esa potencia es de las tres. Esa potencia es trifásica, ¿verdad? Que es algo que no estamos acostumbrados a trabajar todavía. Esa potencia lo que representa es la de las tres, porque el motor es una sola unidad. La potencia que me está dando a mí, vamos a verlo así. El motor no tiene, el motor es trifásico, tiene tres fases, pero tiene un eje. Y la potencia que yo les estoy dando es la potencia que sale por ese único eje. Y esa potencia que sale por ese único eje viene desde tres fases. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo esta potencia trifásica. ¿Qué hago ahora? Suave. Hay que, no sé, porque ya yo también me estoy como saliendo de onda aquí. Tenemos la potencia y tenemos la tensión de línea, eso es lo que tenemos. Aparte de eso tenemos el factor de potencia. ¿Cómo sacarla? Las tres corrientes. Podríamos empezar, vamos, yo lo voy a hacer así, porque ya como que ya me... Vamos a hacerlo así, ok. Vamos a, vamos a hacer esto. Voy a aplicar en este caso esta ecuación. Nosotros vimos esta. Potencia iba a ser igual a raíz de 3 magnitud de la tensión de línea por la magnitud de la corriente de línea por coseno de zeta. ¿Recuerdan esa ecuación? Ahí la tienen apuntada. Si tienen el cuaderno completo, ya tienen que tener. ¿Y por qué yo escogí esa? Porque tengo una tensión de línea y me interesa una corriente de línea. Ahora, la cosa no es tan simple, ¿verdad? Pero a mí me pareció más bonita esa. También, si no quiero esa, puedo usar 3 tensión de fase por corriente de fase por coseno de zeta. Ok, ¿cómo estamos ahí? Vamos a... El coseno de zeta es ese punto 7 en atraso. Entonces, vamos a despejar de aquí cuánto vale IL, la magnitud de IL. ¿Cuánto les da? Ok, y esa IL no es IL, es ILM. Voy a ponerle ILM. Es la del motor. Porque habíamos puesto varias ILs, ¿verdad?
40.1. Profesor, ahí toca. 40.1, pongamos. ¿Cuál sería en este caso el cita asociado? Este siempre es el de la fase. El cita es el ángulo del elemento de la fase. Y en este caso es el de la potencia. Sí, pero es que usted no tiene el cita. El cita, Exacto. sí, exacto. Yo estoy poniendo coseno de cita es punto 7. No estoy diciendo cuánto vale cita. Ahora, LM nos da cuánto? 40.1 amperes. Ok, yo tengo la magnitud de esa corriente, pero me falta el ángulo de esa corriente. ¿Cómo le llego? Con el ángulo de la tensión. Sí, pues, Suave. Es que pasa algo aquí. Usted se refiere con el cita. Sí, lo que pasa es que este cita no relaciona tensión de línea con corriente de línea. Tensión de fase con corriente de fase. como la estrella, la corriente base. Ajá, esta es igual a corriente de fase, ahí sí. Entonces, vamos por pasos. Tenemos que mi VAB es 480, ángulo de 0 grados. Voy a sacar mi tensión de fase. ¿Cuánto vale mi tensión de fase? Mi VA. Me parece que da 277 lo que está aquí. Si no estoy pateando demasiado. Ángulo de frecuencia positiva sería ángulo de menos 30 grados. Creo. Sí. Ok, entonces yo sé que la corriente esta, que también es de fase, voy a poner eso. Estás sacando la tensión de base. Sí, ahí está. También es de fase. ¿Sabe? Nos perdimos. No sé, repaso lo que acabamos de, lo que estamos haciendo. Uso la tabla. Sí. Ajá, lo que hice fue usar la tabla. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que tenemos desde que tenemos el motor. Tenemos en el motor una potencia mecánica de 25 HP. Esa potencia la paso a watts. Como la potencia mecánica es una salida, con la eficiencia yo puedo sacar la P, la eléctrica, que es la entrada. Entonces, con esta potencia P, yo digo que la potencia P, que es trifásica, teníamos una fórmula que es así. Aparte de eso, asumí que iba a ser una conexión estrella, ¿no? Porque quería asumir algo. De aquí despejamos la magnitud de la corriente de línea, pero me falta el ángulo de la corriente de línea. Ahora, este ángulo de aquí, habíamos visto que, a ver, yo creo que era una nota, ese ángulo es o relaciona las propiedades de fase, no de línea. Entonces, para hacer esto, para poder encontrar ese, digamos, utilizar ese ángulo para hallar el ángulo de este, necesito trabajar con las propiedades de fase. Esta corriente de línea también es la corriente de fase. Porque está en estrella. Entonces ya tengo la corriente de fase, por lo menos la magnitud de la corriente de fase. Además de esto, yo ya tenía la tensión de línea y que tenía un ángulo de 0. A partir de la tabla, yo puedo sacar la tensión de fase, que es esto de ahí. Entonces ahora, yo tengo, ¿cuánto vale cita? La pregunta es ¿cuánto vale cita? 40,6. Vamos a ponerlo aquí, cita es coseno inverso de 0.7. ¿Cuánto le dio? 45,6. 45,6 grados. Ok, ese 45,6 grados va a ser igual a un alfa que va a valer menos 30 grados menos un psi, que es el que yo ando buscando. Esta, ¿cómo la sacó? ¿Tiene la ecuación ahí como para que lo hice? ¿O no? Se reduce la potencia completa. Es decir, es esto
Perdón, sí, es esta. Esta 23,3 entre raíz de 3 entre 480 entre el punto 7. Déjeme ver entonces qué pasó. Porque parece que está bien. 23,3 entre raíz de 3. Bueno, da 0.040. Sí, pero es que eran kilowatts. Entonces multiplíquelo por 1000 y le da 40.03. Y yo tengo 40.1. Entonces, suave. Yo lo asumo una vez en todo el circuito. Es decir, no puedo asumir uno y después el otro. Porque en todo el circuito hay que tomar la misma secuencia. Entonces, eso ya lo había hecho aquí, no va a cambiar en esto. Ok, tenemos esto. ¿De cuánto nos da el phi? Entonces, phi es igual a menos 15,6 grados. Ok, eso nos permite a nosotros decir, ok, ese phi es el de la corriente de fase, que es la misma corriente de línea. Entonces yo voy a decir que mi ILM va a ser igual a positivo. No puede ser. No puede ser ni siquiera 15.6. Tranquilos, todo va a estar bien. Yo paso esto y lo sumo. Entonces me queda 75, ajá, y me queda negativo. Sí. 75. Profe, pero es que negativo no es que era. ¿No me van a hacer esa pregunta? No. ¿Esto en qué está? Si yo veo este ángulo, este phi, yo digo, ¿esto en qué está? ¿Está en adelante o está en atrás? Porque está negativo, ¿verdad? No, porque el phi negativo sí significa, es decir, recordemos que el que dice eso, el que es, digamos, el que representa el atraso de la señal es el zeta. Zeta es el atraso. ¿Por qué? Porque yo digo, ok, zeta está en atraso, sí, porque está 45,6. ¿Eso en qué se traduce? En que el phi es más bajito que el alfa. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay un ángulo negativo que representa atraso. Más bien, hay un ángulo que representa atraso. Cuando es negativo representa adelanto. Y ese ángulo es el zeta, no el phi. 40.1 amperes. Ángulo de menos 75,6 grados. Ok, entonces en este momento yo ya saqué la segunda corriente. Lo único que me queda para averiguar para hacer, hijo de pucha, se me cae el pilot. Y ahora, para este inciso, lo último que me queda es hacer ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff, y digo que IL es igual a ILH más ILM. ¿Cuánto es IL? Yo creo que yo la tengo por aquí. 80. 80, cerrado. Así que bueno, 79,6. 79,6, ángulo de. Menos 51.1 grados. Ángulo de menos 51. Entonces mi respuesta es que IL es 79,6 amperes. Ese era el inciso A. Hay que poner un efecto de Nosotros estamos bien igual de la No sé, no está hecho. Tú y yo, casi siempre. son igual de No, es que depende, eso depende de lo que propongan los profes. Ahora, ya son las 11. No, Ya me he dado cuenta. Entonces dejémoslo aquí. Tengo que ver cómo termino esto ahí después. Digamos, para poder hacer el inciso B y el inciso C. Seguramente eso lo hacemos el jueves, porque el lunes es feriado. Para el año.